Bienvenidos a nuestra sección de ¿Quién es quién? Hoy nos encontramos en Londres y le damos las gracias al embajador Roy Barreras por recibirnos aquí en su casa. Bienvenido, embajador. Gracias, Adriana, a los internautas, a quienes nos ven a través de Quién y Qué. Un placer saludar a mis compatriotas aquí desde esta, para casi todos nosotros, lejana ciudad. Y yo digo bienvenidos a la sección, porque realmente el que nos ha dado la bienvenida aquí en Londres ha sido usted muy amablemente en atender esta entrevista que sabemos que no está atendiendo medios de comunicación. Sí, así es. Esta es la casa de Colombia, ¿no? Estamos en la casa de la embajada, que es, por supuesto, la casa de los colombianos. Y este que ha sido un trabajo distinto al que yo he hecho recientemente, este trabajo de representar a Colombia ante el Reino Unido y de buscar oportunidades para los colombianos, para la cultura, para el arte, para el comercio. Es un trabajo, digamos, más allá, un trabajo que necesita contactos con el gobierno británico, con los empresarios y menos medios de comunicación. De manera que es cierto, hace ya un par de meses que no doy ninguna entrevista, pero cuando vienen unos colombianos de un medio colombiano, además un medio nativo, digital, que tiene más de una década, 14 años, y que se ha abierto un espacio en medio de las dificultades que tienen los medios digitales, pues esta casa de Colombia tiene que recibir a Quién y Qué, muy colombiano. Muchas gracias, embajador. Pues vamos a esa parte humana suya, que es la que hoy queremos destacar y queremos construir esta historia con usted. ¿Quién mejor? Alguien decía ¿quién mejor para una biografía que el propio escritor de ella? Yo quisiera preguntarle, embajador, sobre sus orígenes. Cali, familia, ¿cómo fue ese Roy Barreras de atrás? Pues esa es una historia larga que además es muy común y muy simple, la historia de muchos colombianos. A mí me parece, por supuesto, una historia absolutamente elemental, pero bueno, digamos, se resume, es una historia de migrantes. Mi abuelo era un campesino liberal, se llamaba Tito Montealegre. Lo mataron en 1949, un año después del asesinato de Gaitán, en esa guerra fratricida liberal conservadora, probablemente el origen de muchas de nuestras violencias. Mi madre, que tenía tal vez 12 años en esa época, su madre ya había muerto, que era mi abuela, quedó huérfana de padre y madre, y los vecinos de la zona, que era una vereda, un pueblecito que se llama El Palo, en Caloto, en el Cauca, hicieron una recolecta, una vaca, decimos ahora, para mandarla en una chiva a Bogotá a buscar un pariente donde sobrevivir, que es la historia de 9 millones de desplazados. Finalmente la acogió un tío que había escapado de la violencia antes, y se crió allí en la casa de ese tío, y creció, digamos, en esa época, hay que situarse en los años 50, y digamos una familia campesina desplazada, pues no había posibilidades de estudiar, mi madre hizo tercero primaria quizá. Y cuando creció, adolescente, joven, muy bella, muy bonita, se enamoró de un estudiante de medicina, que era estudiante de último año, que por supuesto le encantó la joven bonita. Tuvieron un romance muy bello. Cuando ella le contó que estaba embarazadita, el joven estaba por terminar su carrera, la terminó, dio la vuelta y se voló. Y se fue. Entonces ella decidió, mi madre, tener a su hijo sola, en una decisión valiente, y me enseñó a trabajar muy temprano y se dedicó a sacarme adelante. Yo crecí con ese estímulo y ese esfuerzo. Luego conocí a mi padre a los 12 años, 13 años, y nos hicimos amigos luego, y yo estudié medicina y trabajé con él 23 años, ejercí la medicina y fue una experiencia muy grata, pero yo lo que soy se lo debo a mi madre, sin ninguna duda. ¿Y cómo fue esa vida joven en ese espacio? Porque pues es un resumen muy bueno, pero sí, vayamos como a punticos, así como yo crecí en un barrio popular, un barrio sencillo en Bogotá, que se llama Las Cruces. Mi madre hizo el mejor esfuerzo para pagar el mejor colegio que podía, que era un colegio de sacerdotes, de los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos de la Salle, que me dieron toda mi formación allí. Logré pasar a medicina en la Universidad Nacional, la Universidad Pública. Apenas me dieron pase, empecé a trabajar como taxista, me pagué como taxista mi carrera. Algún amigo mío recientemente decía
amigos de esa época, que la carrera más larga que yo había hecho como taxista era de Bogotá a Londres. Está muy bueno. No se me hubiera ocurrido en esa época, pero bueno, terminé medicina y trabajé en medicina, y trabajé en los hospitales públicos y en los servicios de urgencias. Como médico general. Debo confesar que extraño esa tarea. Como médico de urgencias, allí es donde más médico me sentí nunca, y donde se veía al final de cada turno que aliviabas el dolor, que salvabas una vida, que atendías todo tipo de pacientes, del accidente, la fractura, la intoxicación, el infarto, el parto. En hospitales que hoy extraño, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá o la Ortúa, que ojalá se salve ese hospital y no lo vayan a demoler, fue mi casa de formación, el Instituto Materno Infantil, el Hospital de la Misericordia, luego el Hospital Universitario del Valle, en fin, en Agua Blanca. Trabajé en hospitales públicos y creo que el ejercicio de la medicina es un ejercicio muy sensible y muy noble, y realmente lo extraño. Terminé en el año 2006, por circunstancias más bien coyunturales, elegido a la Cámara de Representantes, en una lista en la que nadie esperaba que yo fuera elegido, ni yo tampoco. Pero ¿cómo es ese cambio de la medicina a la política? Ese sí fue un cambio extremo. La verdad es que desde mis épocas más juveniles a mí me gustaba la política, me gustaba el ícono de mi generación, que era Galán. Cuando yo tenía 16, 17 años en el colegio, conocí a Galán, y Galán era el hombre de nuestro tiempo. Y acompañé a Galán hasta que lo asesinó la mafia en el 89. Pero era un simpatizante del nuevo liberalismo. Era miembro de esas juventudes, iba a las reuniones cuando podía. Cuando me hice médico y empecé a trabajar, en Cali nosotros teníamos algún prestigio. Fundamentalmente mi padre tenía prestigio, que era el médico conocido. Él había sido jefe de cirugía, era anestesiólogo, era un gran médico. Entonces me ofrecían meterme en las listas de lo que era el nuevo liberalismo y que luego se convirtió en Cambio Radical. No en ese Cambio Radical de hoy, no puedo opinar sobre la política actual, pero era otra cosa, era el partido de los sobrevivientes del nuevo liberalismo. Y en esa lista me metieron de relleno y terminé elegido por cuenta de una circunstancia y un cambio de la fórmula, de la manera de elegir. Y al otro día yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo tenía pacientes citados el lunes siguiente, me cambió la vida. Logré sostener durante unos pocos años la clínica de mi padre murió a raíz del secuestro de mi hermano lo secuestró la guerrilla y lo desapareció. Después con ellos firmamos la paz años después. ¿Cómo fue ese secuestro? Ese es un episodio doloroso del que la familia prefiere no hablar mucho, pero era mi hermano menor, hermano medio, hijo de mi padre, en su matrimonio, porque yo soy orgullosamente hijo de madre soltera. Pero ese hermano mío tenía 17, 18 años, era un joven, un niño. Y en esa época se desató, digamos, una ola de secuestros y terminó, pues, mi padre entregando lo que había hecho con mucho esfuerzo de trabajo. Él era 100% médico, toda su vida ejerció como médico. Y fue muy doloroso ver cómo esos, digamos, delincuentes le pasaban el teléfono a su hijo, obligándolo, papá, me van a matar, y entonces él tenía que ir a las notarías a firmar su casa, la finca que había comprado, lo que había hecho a lo largo de toda su vida. El padre murió casi que en la ruina y murió sin saber el destino de su hijo. Digamos que eso fue lo que lo mató realmente. Él murió de un cáncer de colon, pero yo creo que fue la angustia. Pero años después, 20 años después, averiguando por esos orígenes, me encontré en La Habana, en Cuba, En el a los proceso de paz, negociadores en de el las inicio del FARC. proceso de paz. Le pregunté a Pablo Catatumbo, que era para esa época el comandante del suroccidente, si sabía algo de ese secuestro. Averiguó, me dijo que no, que la información se perdía, que había bandas de delincuentes que se hacían pasar por guerrilla, en fin, nunca se supo. Pero lo cierto es que por esa época, ese prestigio, ese nombre médico permitía que a mí me pusieran en esas listas. Y como estaba contando hace un rato, me eligieron y terminé pues cerrando la clínica porque la Constitución colombiana impide que se ejerza otro oficio y porque la política te absorbe y la posibilidad de salvar vidas al por mayor y no solo una por una era muy emocionante. Por eso decidí trabajar desde el principio en los temas de paz, en la ley de víctimas, en
proceso de paz con las FARC. ¿Podría decir que la medicina ayudó mucho al tema de la política, a esa decisión? Le voy a contar una anécdota. Mi madre en la infancia, cuando yo tenía 6 o 7 años, alguna vez le pregunté, bueno, ¿y dónde está mi papá? Porque todos tienen papá y yo no tengo. Y ella me hizo un regalo enorme porque siempre me habló bien de él. Me dijo, no, es que tu papá es un médico muy importante que está muy ocupado salvando vidas. Y no hay nada más importante que salvar vidas. Y entonces yo entendí que sí. Y además era cierto, cuando lo conocí años después, pues era un médico que salvaba vidas en las salas de cirugía, o sea que mi mamá me había dicho la verdad. Y me repitió tantas veces que la tarea era salvar vidas, que por eso hice medicina. Y luego encontré en la política la posibilidad de ayudar a parar la guerra. Y mi primer ejercicio, mi primer esfuerzo, antes inclusive de estar en el Congreso, era la idea de salvar a los diputados secuestrados. Una primera reunión que hace muy pocos meses recordó el canciller Álvaro Leiva, en mi casa, con él, con José Vicente Cataraín, que era en ese entonces editor de Oveja Negra, y con algunos de los miembros en clandestinidad de esa guerrilla, tratando de hacer un acuerdo para que liberaran a los diputados. Entonces pensé que la política podía servir para parar la guerra y aliviar el dolor de miles de víctimas, pues porque esa había sido la historia también de mi familia. Y algo hemos hecho, y pues sin entrar en detalles de la macropolítica, creo que haber firmado un acuerdo de paz, haber aprobado una ley de víctimas, haberle dicho a Colombia que sí es posible parar la guerra, es un ejemplo que no puede perderse ahora que estamos hablando de paz total y que Colombia está sumida en tantas violencias y en tantos conflictos múltiples y con tantos grupos ilegales y con una sensación en las calles y en los hogares de inseguridad y de incertidumbre, a la que hay que decir, sí es posible dejar de matarnos, sí es posible desarmar a los violentos, sí es posible que colombianos dejen de matar colombianos. Lo hicimos con las FARC, podemos hacerlo con otros grupos, pero digamos ese es el origen de esa vocación. Bueno, y dentro de esa vocación pues existe mucha historia también ahí de amor. Pero mucha. Usted es un hombre dedicado a la poesía y a la escritura. Yo escribo, yo hago poesía con frecuencia casi todos los días. Esta mañana escribí un poema. Estoy haciendo... Ese no me lo va a pasar así de incógnito. ¿Y ese poema dedicado a quién? ¿O a qué? No, yo no he dejado de estudiar nunca. Yo hice medicina, hice sociología, hice literatura, después hice algunos posgrados en Derecho. Y acabo de empezar una maestría en literatura creativa. Okay. Y entonces uno de mis primeros ejercicios era hacer un poema a un objeto cotidiano. Y bueno, hice ese poema, pero con frecuencia escribo poesía. Publiqué una novela hace más de una década y quiero escribir un par de novelas más. Pero ahí hay un conflicto, ¿no?, entre lo que hay que hacer y lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es escribir. Y escribir de amor, claro que sí, además porque estoy enamorado. Pero lo que hay que hacer es parar la guerra. Lo que hay que hacer es cerrar la brecha social. Lo que hay que hacer es aliviar el dolor de mucha gente. Colombia es un país lleno de potenciales y de riquezas y de maravillas y de gente muy trabajadora, pero hay tanta inequidad y tanto dolor y tanta violencia que no disfrutamos de nuestro país. Y esas cosas tienen solución. Claro que se puede cerrar la brecha social, claro que se puede parar la guerra, claro ¿Cómo? que hay solución para los problemas de Colombia. Embajador, pero sin hay que entrar hacerlo. en política, ¿cómo? ¿Cómo se puede parar? Pues es imposible responder eso sin entrar en política, pero yo tengo que decir que... Pero un consejo que pudiéramos mandar. Más que un consejo, creo que el presidente Petro ha tenido, digamos, la visión para determinar unas prioridades. Una prioridad es la paz, y la paz entendida como la posibilidad de que de manera simultánea todos los grupos ilegales dejen la violencia, lo que es un trabajo supremamente complejo, pero eso es lo que se llama la paz total. La otra prioridad es cerrar la brecha social, y cerrar la brecha social es intentar que Colombia crezca más, pero que se distribuya de mejor manera, y que el Estado
pueda garantizarle a los jóvenes, a los niños, a los padres y madres de esos niños un futuro y no la incertidumbre sobre ningún futuro, porque cuando no hay ningún futuro, el mercado de la violencia se roba esas vidas, recluta a esos muchachos y se reciclan los ciclos de violencia. Claro, hay que trabajar, en eso estamos de acuerdo todos, desde los campesinos hasta los empresarios, hasta los académicos. Es indispensable cerrar la brecha social, entre otras cosas para que no se genere más conflicto, más rabia, más reacción. Se necesita cerrar la brecha. Y la otra prioridad ha sido, sin duda, garantizar, proteger nuestras fuentes de riqueza futuras y presentes, que son el agua, el aire, el sol. Colombia es, lo decíamos ahora fuera de cámaras, un país que tiene todo el potencial de la energía del futuro. En 1986-87, los países productores de la energía, que era el petróleo, se pusieron de acuerdo en la OPEP, multiplicaron 10, 20, 50 veces el precio del petróleo, doblegaron a la industria mundial y se volvieron con petrodólares la gran potencia. Los grandes ricos del mundo todavía lo son, los países árabes. Bueno, la riqueza de la energía nueva, la energía limpia, porque el mundo no puede seguir calentando el planeta, pues es el aire, la energía eólica, es el sol, la energía solar. Y ni el viento ni el sol se pueden transportar, el petróleo y el gas sí. Por lo tanto, las empresas del mediano plazo van a querer estar donde están las fuentes de energía, y Colombia tiene eso, tiene energía, tiene sol, tiene agua, tiene selva. Hay que cuidar esas selvas, cuidar esos ríos, cuidar esos mares y generar con ellos energía eólica, solar, hidrógeno verde, hidrógeno azul. Ahí está el gran potencial de Colombia. Bueno, y volviendo a mi pregunta antes del poema, el amor, ya después vamos a ir enlazando cosas que me interesa también saber. Pues, pero están muy enlazadas. Yo creo que una experiencia que ojalá hayan tenido muchas familias colombianas y muchos hijos de madres amorosas colombianas. Yo no me explico realmente por qué mi madre se enamoró toda la vida perdidamente de mi padre, a pesar de que él la dejó. Pero no solamente siempre me habló bien de él, sino que hasta que se murió, vivió enamorada de él. Cuando mi padre murió, ella reclamó sus cenizas y se las mandaron. Y las tuvo 3 meses en una mesa de noche y casi no se las quitó. Era el amor de su vida. Yo decía que era realmente esas cenizas un polvo enamorado. Y yo aprendí en casa que no hay nada que te haga más feliz que enamorarse. Lo he intentado, claro, como muchas veces, pero debo decir que ahora estoy enamorado. Me he casado recientemente, he encontrado una compañera que creo que podemos hacernos felices mutuamente y estamos muy contentos. Y estamos, bueno, empezando hace apenas unos pocos meses. De manera que sí, el amor es un elemento muy importante. Además ha sido un bálsamo, ha sido parte de mi terapia. Yo en el último año acabo de superar un cáncer de colon, el mismo que tuvo mi padre, y por razones de estrés también, pero logré superarlo. Gracias al amor de la familia, de mis hijos que me han acompañado, de Claudia, mi pareja, pero también, claro, gracias a, entre otras cosas, a los médicos colombianos. La medicina colombiana es muy buena y el tratamiento ha sido exitoso, y a todos ellos muchas gracias. Y a mucha gente que oró, que hizo cadenas de oración, que hizo misas, que hizo buenos deseos. Toda esa energía me llegó y me ayudó a sanar. Muchas gracias a todos los que quisieron que sanara. Qué bueno que esté bien, nos alegra muchísimo. Bueno, y los hijos, ¿cuántos hijos tiene Roy Barreras? Yo tengo 5 hijos, 2 nietos. Aquí en donde es un perro, que es este, Gato. un perro que se llama Gato, se acaba de dormir. Una gatica que compramos hace 2 días, que tiene 7 semanas de nacida. Y en mi casa en Cali tengo algunos perros más grandes, unos gran danés, un pastor alemán. Me encantan los animales. Mis hijos, los mayores, han crecido. Tengo una hija que es médica, neuróloga, está trabajando en la Universidad de California. Otro hijo es matemático en la Universidad de Pensilvania. Mi hijo mayor está en Washington trabajando en el BIT. Conmigo aquí está mi hijo Lorenzo, que está estudiando música. Mi hijo Simón está estudiando su bachillerato, tiene 15 años, en Barcelona, con su mamá. Y tengo 2 nietos maravillosos, Mateo y Matilda, que tiene apenas
4 meses de nacida. De manera que estoy lleno de amor y de felicidad por todas partes. La vida ha sido muy, muy generosa conmigo. El Creador también, estoy lleno de bendiciones. A quien no tenga nietos, se los recomiendo. Yo estoy pidiendo a gritos. Pero sígalos pidiendo, Adriana, Pero porque los pido. es un amor Sí. indescriptible, ¿no? Ama profundamente a los hijos, claro. Pero la cosa con los nietos es una cosa distinta, increíble. Es un amor especial. Dicen que es un amor además libre de todo. No es un amor irresponsable. Estamos es para malcriarlos. Bueno, eso dice mi esposo. Me Que parece cuando los tenga, muy bien. me los va a malcriar. Pero Eso sí, de manera que... Pero el problema con la generación, con mis propios hijos, con los suyos seguramente, con los jóvenes de hoy, es que no están muy convencidos de tener hijos, muchos de ellos. Pero cuando los tienen, encuentran lo que es la verdadera felicidad. Yo creo que no hay felicidad más grande. El momento más feliz de mi vida probablemente es el día que nació mi primer hijo. Yo atendí ese parto, yo mismo. Y eso fue una felicidad enorme. Bueno, y dentro de toda esta historia, porque es que la historia suya, usted mismo lo ha dicho, es una historia larga, pero ha sido muy concreto con las respuestas, ha sintetizado todo muy bien. Me llama la atención una cosa. Cuando usted fue taxista, ¿cuál fue la carrera? Ahí sí no le voy a decir que la carrera más larga fue de Bogotá a Londres, pero ¿cuál fue? Mencióneme una carrera que de pronto usted diga, eso también me mandó un mensaje en la vida. Porque usted es un hombre además que es de gremios, que lo quieren en diferentes sectores. Yo tengo muchos. Pero por donde veo usted ha pasado de ser taxista, médico, escritor, poeta, ha tenido tiempo para el amor, para tener hijos, para estudiar, para los animales. O sea, es un hombre que tiene un recorrido. No, yo vivo la vida apasionada e intensa. O sea, día a día. La vivo intensamente. Y no dudo en recomendar eso, que hay que disfrutarla. Con mucha frecuencia nosotros nos tragamos la vida sin saborearla. Como hacemos con la comida cuando estamos deprisa. En una reunión de trabajo comemos a la carrera, no sabemos ni qué comemos. Cuando usted disfruta la comida, cuando saborea la fruta, lo que tenga en el plato, lo que le den, entonces usted puede saborear y disfrutar y agradecer las maravillas de la vida, los colores, el amanecer, el canto de los pájaros, la risa de los hijos, el abrazo de los amigos, sensibilizarse con el dolor del otro, alegrarse si logra aliviarlo. Es decir, la vida está llena de emociones y de pasiones que vale la pena. Día a día. Yo la vivo de esa manera. En la vida de taxista yo tengo muchos recuerdos gratos y muchas anécdotas. Los mejores desayunos de mi vida me los he comido cuando era taxista. Al amanecer, después de las carreras de noche eran las mejores, y en la madrugada. Cuando llevaba al aeropuerto. En la noche a los moteles, debo decir, que eran buenos, daban propina. Y en los amaneceres, las carreras al aeropuerto. Y había un desayunadero en Matatigres, ya no existe, así se llamaba en Bogotá, que era un desayuno con carne sudada, papa, arroz, huevo encima, desayuno de taxista, buenísimo. Las anécdotas de esa época son muchas. Mi primera carrera con el sistema de radioteléfono fue todo un desastre, porque cuando ese sistema funciona o funcionaba, quien va manejando recibe de la operadora la dirección. Yo estaba en la calle 45 en Bogotá con carrera 13, no lo olvido nunca. Ahí dijeron en la carrera, votaron la carrera, decíamos entonces, calle 46, carrera 12. Entonces tú tienes que decir tu clave. Mi taxi era el 305 en 5, que era en 5 minutos o en 2, para avisar que no lleguen otros taxistas. Yo dije 305 en 1, porque estaba a la vuelta, llegué, pero olvidé que había que decir 305 en el sitio. Entonces empezaron a llegar otros taxistas. Como era novato y eran las 4:30 de la mañana, no veía nada, la dirección, la placa, y no tenía linterna. Entonces me bajé del taxi a buscar la placa sin avisar, y empezaron a llegar otros taxis. Y oía el bullicio en el radio, pero ¿qué le pasa a este tipo? No nos avisó, y se bajó del taxi. Y yo vi que la cosa se estaba poniendo como peligrosa y dije, no, yo mejor me voy. Me subí y arranqué cuando bajaba el pasajero con las maletas. Peor todavía, pero este tipo está loco, o sea, dejó el pasajero tirado. Y yo dije, no voy a apagar este radio. Lo apagué y me escapé. Por allá en Avenida Chile volví a aprender a ver en qué iba el ruido. La operadora necesitaba de saber qué taxi había recogido al pasajero. Entonces estaba preguntando, 305, ¿usted está al frente de la dirección? Y como yo iba manejando,
Dije, sí, señorita, estoy al frente de la dirección. Pero era del volante, no de la dirección donde ella me preguntaba. Me sancionaron como una semana. Ese fue mi estreno de las carreras por radioteléfono. ¿Y una carrera así en la vida como esa? Bueno, yo... Porque todo se va... Sí, ha habido pues muchas carreras difíciles en la vida. En estos días recordábamos con mis amigos, a raíz de un episodio doloroso, hace apenas unas semanas, en esta campaña política electoral que se desarrolla en Colombia, un buen amigo mío que fue mi secretario, se mató en una avioneta, era candidato a la gobernación del Meta. Y entonces recordábamos con mi equipo de trabajo que en las campañas varias veces ha estado a punto de ocurrir eso. Bueno, en las campañas y en las visitas a las zonas de conflicto con la Comisión de Paz. Yo le tengo pánico a las alturas y odio montar en helicóptero y en avioneta, pero me he montado en todos los artefactos necesarios para poder llegar, digamos, al Catatumbo, para poder ir a Policarpo en Nariño, para poder ir a Tierra Alta, a las zonas donde ha habido que ir a visitar, digamos, a las víctimas con la Comisión de Paz, o para ir a la campaña también. Entonces, digamos que las carreras que más recuerdo con horror son las carreras en helicóptero y en avioneta, porque más de una vez hemos estado por terminar contra un cerro, pero es parte de la tarea y había que hacerlo. ¿Hay alguna carrera que le haya tocado correr que hoy diría valió la pena o no valió la pena? Bueno, me he hecho que valía la pena muchas, que no valían la pena seguro muchas, pero cosas. que... Muchas cosas no han valido la pena. A raíz de esta enfermedad superada, a quienes han tenido un cáncer o una familia con cáncer, yo aprovecho para compartirles varias cosas. Primero, tranquilo, hoy el cáncer es una enfermedad curable. Y segundo, no esperen a que les dé una enfermedad como esa para preguntarse en el espejo cada mañana mismo, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Porque cuando a alguien le dan una noticia de una enfermedad catastrófica, lo que piensa inmediatamente es cuántos años me quedan de vida o cuántos meses me quedan de vida. Y entonces sobre esa cuenta la gente empieza a decir qué vale la pena hacer y cuáles carreras vale la pena no correr y cuáles sí. Pero no hay que enfermarse para hacerse esa pregunta. Si te quedan 20 años de vida o 2 años o 6 meses o 10 años, no importa, utilízalo solo en aquello que verdaderamente te dé alegría, felicidad, tranquilidad y en aquello que sea útil. Y muchas de las cosas que hacemos en la vida, conflictos tontos, contradicciones, rabias, son verdaderamente inútiles y pueden dejarse de lado. ¿Hay alguna carrera que no valía la pena correr que nos quiera compartir? Si hubiera querido no correr una carrera que duró 10 años, pero prefiero no decir cuál de ellas. Bueno, entonces nos deja con la duda, ahí nos deja con la incógnita. ¿Y qué carrera ha valido la pena correr? Uy, no, muchas. Sin duda valió la pena los años dedicados a la medicina. Las carreras, yo hacía esos turnos en los hospitales de noche y salía, digamos, a medianoche a manejar el taxi, volvía en la madrugada y esa era una época muy intensa, pero valía la pena porque es que era realmente ver cómo se alivia el dolor. A veces se morían los pacientes, a veces se salvaban, depende de la gravedad del accidente, en fin. Pero cuando lograba salvar una vida era una cosa muy satisfactoria. Esa carrera valió la pena. La carrera por la paz, sin duda valió la pena. Llevamos más de 12, 13 años intentando esa tarea desde que empezamos con el Marco para la Paz, más ya 14 años quizá desde la Ley de Víctimas. Y ha valido la pena haber ido a La Habana, sentarse a negociar con quien había sido secuestrador y enemigo, pero ver que era posible que dejaran las armas valió la pena y tengo la convicción absoluta de que se puede parar la violencia en Colombia. Encuentra uno tantos colombianos bellos en estos días, en este espacio de esta embajada en Londres, aquí hay un gran trabajo cultural. Y aparecen colombianos artistas, pintores, músicos, cantadoras, tejedoras, aparece una cantidad de colombianos bellísimos. Acabo de conocer un colombiano
que tiene un doctorado en botánica y su especialidad son las 4.000 especies de orquídeas colombianas, y está aquí en Londres. Esa belleza de seres humanos dedicados a la belleza, a la vida, al amor, al arte, a la cultura, la belleza de nuestros campesinos dedicados a producir alimento, vale la pena esa carrera por mejorarles la vida, por abrirles oportunidades, claro que vale la pena y emociona, y entonces es cuando digo, vale la pena el servicio público. Y entonces ya estando acá en la embajada, ya nos vamos a situar acá, esa paz total y en esa carrera que está, hay unos objetivos muy claros. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a contribuir el embajador desde acá a esa apuesta que ha hecho allá? A ver, desde esta embajada, digamos, hay unas tareas que tienen que ver con esos propósitos. El primero, en la paz. Nosotros aprendimos mucho del proceso de paz del Viernes Santo en Irlanda, pero ahora tenemos mucho que compartir también con el Reino Unido porque nuestras figuras de reconciliación, de justicia transicional, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha hecho cosas maravillosas, ha encontrado para aliviar el dolor a los desaparecidos de tantos años, y cosas supremamente dolorosas como los aterradores hornos crematorios que acaban de encontrarse, que nos dicen que por supuesto ha habido horror en Colombia y que se tiene que conocer esa verdad para que no se repita, y que la guerra por supuesto es una maldición que tiene que ser superada. Esas experiencias, contarles por qué seguimos en la construcción de la paz, es muy importante. Tenemos en los próximos días un encuentro sobre la paz en la Universidad de Oxford para compartir esas experiencias y explicarle a los británicos que además nos han apoyado mucho y que son el penholder, son las personas que tienen, digamos, la responsabilidad del seguimiento del proceso de paz en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso es muy importante para nosotros, que la Comunidad Europea siga respaldando el proceso de paz y que nosotros le digamos a nuestros compatriotas colombianos que ese proceso de Irlanda, que lleva 25 años, aún no se implementa del todo. De manera que no hay que perder la esperanza. Nosotros llevamos 6, 7 años de ese proceso de paz, empiezan este año otros procesos de paz. La paz es un mensaje que transmitimos. Y el segundo, el cambio climático, la transición energética. Tenemos la próxima semana una visita del ministro de Minas, hemos abierto espacios para conocer proyectos de decarbonización que son bellísimos. Viejas minas de carbón convertidas en zonas ambientales. Queremos que eso ocurra en Colombia. Queremos que haya más plantas de energía eólica, de energía solar y aérea. Queremos atraer inversión para que eso ocurra y esa, digamos, es también una prioridad. Y, por supuesto, mostrarle al mundo la belleza de Colombia. Vamos a organizar la presencia de Colombia en la Feria Mundial del Turismo ahora, en unas semanas, en noviembre. Fitur. Claro, y entonces van a venir 5 regiones de Colombia a mostrar la belleza que tenemos. Ayer en esta sala hicimos una cata de café con los distintos productores de café colombiano y con los consumidores británicos y las tostadoras para que conozcan la suavidad y la acidez y la dulzura del café colombiano y abrirle más mercados al café. Bueno, aquí, es decir, abrirle espacios a Colombia también es una tarea muy emocionante. Bueno, pues embajador, muchísimas gracias. Me parece que queda un resumen bastante ejecutivo de esa vida y la parte de trayectoria. Viene una segunda parte de esta entrevista y son estas cartas. No es que le vaya yo a las cartas ni nada así, sino son cartas que tienen una palabra, usted la muestra a la cámara, mira la palabra y lo que le nazca. Interesante. Y entonces las voy tomando una a una. Como quiera, en el orden que usted quiera. Y entonces, lo que nos hace humanos. Yo soy un hombre creyente, soy un hombre con fe. Pero aún para quienes no tienen claro la existencia de Dios, yo la tengo. Lo que deben saber es que hay una espiritualidad, un espíritu, que es lo que nos hace sensibles, lo que nos hace solidarios, lo que nos hace humanos, lo que nos hace creativos. La poesía, la poiesis es creatividad. Dios vive en nosotros. Veamos esto. Colombia profunda. Ustedes saben eso, porque quien y quién ha venido trabajando en Colombia profunda. Esa Colombia profunda, que es también la Colombia más bella. Amazonas, el Chocó profundo, el Baupés, el Catatumbo, el Nariño, las zonas más lejanas, Guainía, el Guaviare,
Es bellísimo, yo tengo la fortuna de conocer el país entero de punta a punta. Esa Colombia profunda también es la que más nos necesita. Son familias colombianas sumidas en pobreza, en miseria, en abandono, con ausencia del Estado. Solo rescatar la Colombia profunda es una tarea que vale la pena. Un consejo, yo pido consejos, no los doy. Creo que el mejor consejo que uno puede dar es el testimonio de su trabajo. Si la gente ve que lo que uno hace es útil, sirve y puede tener resultados, quizás se anime también a producir resultados. ¿Y a quién le pide consejos? Le pido consejos a mi hijo Paco, el matemático. Mi hijo Paco, que terminó su doctorado y trabaja en la Universidad de Pensilvania, él es vegetariano, vegano, ambientalista, más o menos budista, desprendido. Es un joven del siglo XXI. Y entonces tiene, una manera tan pura de acercarse a la vida que a él le pregunto con alguna frecuencia. Y le pido consejo a alguien a quien admiro mucho, porque yo soy santista, no soy vergonzante. Yo he acompañado durante 16 años el esfuerzo de paz del expresidente Juan Manuel Santos, que viene en estos días además. Está hoy, creo, en Belfast, en unas conferencias sobre paz. Y a él le pido consejos. Le pedí muchos consejos a mi madre, pero ya no la tengo, se me fue hace 3 años. Vamos a ver. Futuro. Una vida tranquila, no digo más sobre el futuro, porque no puedo hablar sobre política. Lealtad. Yo creo que es una cualidad indispensable en general en la vida, pero muy difícil de alcanzar, porque los seres humanos naturalmente tienen y tenemos intereses, angustias, necesidades, y es difícil mantener la solidaridad y la lealtad a otro cuando alguien está sintiendo que su propia familia está en peligro. Por eso hay familias enteras que se agreden entre ellas en las zonas de conflicto, que terminan por traicionarse unos a otros. Pero digamos que la lealtad que sí debe conservarse es la lealtad a los principios, a las ideas, leal a uno mismo. ¿Qué hace que tu vida valga la pena? La vida tiene que tener propósito para que valga la pena vivirla. ¿Vale la pena salvar vidas? Sí, esa es mi vocación. ¿Y vale la pena trabajar por la paz? Vale la pena. ¿Y te sientes feliz con eso? Sí, entonces tienes que ser leal a esos principios. Esta baraja, cine, bueno, los invito, aquí está Adriana Sandoval acompañándonos. Estamos organizando un festival de cine latinoamericano y de cine colombiano aquí en el Reino Unido para mostrar esa capacidad del cine colombiano de traernos la realidad. Desde el drama, desde la comedia, hay mucho cine colombiano y vamos a traerlo aquí al Reino Unido. Esta es toda una baraja como la baraja española. Más o menos. Gracias a la familia, gracias a la familia. Hay muchas formas de familia hoy. Y afortunadamente los colombianos tenemos un sentido muy importante de la familia. Esa sí que es una gran diferencia, digamos, con el mundo anglosajón, con el mundo norteamericano, donde los muchachos se van a los 16, 17 años de la casa, a otro estado o a otro país, y a veces no se ven sino una vez al año. No existen las abuelas. Nosotros tenemos la maravilla de las abuelas, y las abuelas quieren a los nietos y los cuidan. La familia nuestra es una familia muy amorosa, la familia colombiana. Música. Ahí me sacó 2. Sí, pero música. Bueno. El arte sublime. Yo nunca aprendí a tocar siquiera guitarra. Fui un incapaz absoluto con la música, pero no tengo ninguna duda, a mí que me gusta la literatura, de saber que la música es el arte más sublime. Y afortunadamente a un par de mis hijos. Mi hijo mayor estudió música y composición para música y estrenó hace poco con la Orquesta Filarmónica del Valle su sinfonía para cuerdas que se llama Insomnio. Oigo eso con frecuencia, oigo lo que compone mi hijo menor, que es otro tipo de música, porque está haciendo rock, y a mí, en mi generación, esa es una lista larga, pero empieza por Serrat, por Alberto Cortés, y por Mercedes Sosa, y por, en fin, la gente de mi generación.
Frustración, escribir. Escribir, tengo esa deuda pendiente conmigo mismo. Quiero escribir, tengo 2 o 3 novelas en mente, y pues cada vez pienso que tengo menos tiempo para hacerlo, pero quiero superar esta frustración. Fe. He dicho que soy un hombre creyente. Y a quienes no creen les digo que quienes tenemos fe no podemos tenerle miedo a la muerte, porque sabemos que es un viaje a la trascendencia, pero si no crees en Dios, pues cree en Epicuro de Samos, que te enseñó que la muerte es un asunto que le pasa a los demás. La muerte no es un asunto tuyo porque nunca vas a conocer tu muerte, así que no le temas a la muerte. Pensamiento. Conversación consigo mismo. Creo que eso es la mejor forma del pensamiento. Resiliencia. Esta palabra está muy común en Colombia. Para quienes no suelen usarla, la capacidad de superar las adversidades, de volver a levantarse, de estar allí. No importa si te caes, si te vuelves a levantar. Colombia sí que ha sido un país resiliente. Colombia es un país que tiene crecimiento económico, que tiene un país que se desarrolla, donde hay emprendedores, de negocios, empresas, gente que se levanta todos los días a trabajar, a pesar de las dificultades. Es un país resiliente y esa es una gran capacidad nuestra. Amargura. Yo no tengo amarguras en la vida. Me duele profundamente el conflicto. Me duelen las víctimas del conflicto, me duele que se sigan matando, me duele que hace un par de meses unos niños que escaparon en el Putumayo de su reclutamiento forzoso y los cazaron y los asesinaron, y tragedias como esas todos los días, por supuesto, producen dolor, pero más que amargura producen dolor y obligación de hacer algo. Medicina, gracias a la medicina. Me enseñó a salvar vidas, la extraño. Saludos a mis pacientes. Y amor. A lo largo de esta entrevista hablamos del amor. Gracias a la vida por haberme vuelto a traer ese amor. Y llanto. Llanto. Yo he llorado muchas veces, la mayoría de las veces de alegría. De alegría. Con el nacimiento de mis hijos, de mis nietos, con los grados de mis hijos. Lloré de tristeza hoy hace 7 años, porque perdió la paz en nuestro plebiscito. Yo no podía concebir que Colombia hubiera votado no a la paz. Una campaña llena de mentiras y de sustos, donde dijeron que le íbamos a entregar al país a Timochenko, que iba a ser el siguiente presidente, que los niños iban a volver gays con la ideología de género, en fin, todo eso que dijeron en esa época. Y perdió la paz. Y esa tarde y esa noche lloramos con el presidente Santos. Pero nos levantamos y logramos firmar el acuerdo de paz. ¿Se acabó la baraja? Se acabó la baraja. Qué entrevista tan especial, embajador. Muchas gracias. Sé que usted es un hombre de múltiples compromisos pero haber abierto este espacio me parece muy importante. Gracias por recibirnos. Esperamos seguir en contacto con usted, que nos siga contando, porque pues creo que quedan muchas cosas también para contar a los colombianos con todo esto que está haciendo con su trabajo acá en Londres. Pues muchas gracias. Es un tema que necesitamos seguir. Gracias, Adriana, por llevarme a Colombia a través de Quién y Qué, porque no pienso ir pronto. Tengo aquí mucha tarea, mucho trabajo. ¿No lo vamos a tener pronto en Colombia? No, yo creo que aquí hay mucha tarea por hacer y ha sido, digamos, la tarea que me ha encomendado el señor presidente y vamos a cumplir con ella. Vamos a estarnos aquí juiciosos trabajando. Embajador, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores, no se les olvide que por todos nuestros canales pueden ver esta entrevista en quienique.com. Muchísimas gracias.